¿Estamos grabando? Antes de leer vamos a adelantar breve y sucintamente los fundamentos por los cuales este tribunal ha llegado a las conclusiones que motivan este decisorio. Dado a que, como toda decisión judicial, no va a conformar a todas las partes. Y la cuestión respecto a la que se decide es sumamente sensible. Les pedimos, por favor, a todos los presentes que se mantengan en respetuoso silencio para permitir que este acto procesal se desarrolle como debe hacerse, sin disturbios, sin manifestaciones, sin provocaciones, sin ofensas, para que no tengamos que llegar al extremo de tomar medidas para mantener el orden en la sala. Si en algún momento de la lectura sienten que no en estas condiciones, agradecemos y les pedimos por favor que se retiren en silencio y respetuosamente. En primer lugar, como tribunal, queremos expresar nuestro profundo respeto por el dolor de la familia. Les pido por favor silencio. Silencio. En primer lugar, como tribunal, queremos expresar nuestro profundo respeto por el dolor de la familia y amigos del ingeniero Raúl Telechea, especialmente por el de sus 4 hijos. Asimismo, queremos transmitirles nuestro reconocimiento sincero por la lucha que han dado durante más de 20 años para obtener una respuesta de todo el sistema judicial ante la desaparición de su padre. Entendemos, y nos duele también, la angustia y el sufrimiento que hemos percibido a lo largo del debate, por la incertidumbre que atravesaron durante tantos años. Somos conscientes del daño que causa la desaparición de un familiar y la búsqueda sin respuesta. Por eso, hubiéramos querido darles la respuesta que buscan y que necesitan. Pero no podemos hacerlo, porque como tribunal no podemos ser parciales. Nuestro deber es despojarnos de todas aquellas subjetividades que puedan teñir nuestra decisión, como tiene que ser, basada solo en los hechos probados en el juicio, no en lo que quisiera. Probar los hechos invocados es un deber de los acusadores. Y esa responsabilidad de probar los hechos con la máxima suficiencia posible es directamente proporcional a la gravedad de la pena que se reclama. Fundamentalmente, de quien ostenta la titularidad de la acción pública por imperio constitucional y tiene además el deber de actuar con objetividad y lealtad procesal, el Ministerio Público Fiscal. La insuficiencia probatoria se evidencia del análisis racional de la prueba producida e incorporada en el debate oral y público. Esa prueba es la que puede verse y escucharse en las audiencias que se transmitieron en vivo y en directo a través de la plataforma del YouTube del canal del Poder Judicial de la Nación durante los más de 2 años y medio que insumió este juicio y siguen a disposición de quien quiera verlas. La decisión de este tribunal de transmitir la totalidad de las audiencias, lo que no es muy común, tenía como fin último asegurar transparencia y publicidad en el entendimiento de que este es uno de los casos más resonantes de la sociedad sanjuanina.
Esta decisión la tomamos no solo como una garantía para las partes, sino principalmente como una forma de rendir cuentas a la comunidad. Pero la garantía fundamental que como juezas debemos resguardar es la garantía del hecho, porque es la garantía básica en la justicia penal. Su función principal es exigir a los magistrados la imposición de una pena en tanto y en cuanto el acusado haya realizado una conducta descrita por la ley como delito, y siempre que ese hecho haya sido probado más allá de toda duda razonable. Esta garantía, a su vez, a la Fiscalía y al querellante la carga de probar la verdad de todos y cada uno de los supuestos fácticos de su acusación. La decisión se toma sobre los hechos, no sobre personas y rumores. Esto es lo que legitima la intervención judicial ante la sociedad. A diferencia de lo que pueda decir la opinión pública e incluso ya formalizada la denuncia ante la justicia en instancias previas al juicio, el peso de la prueba es mayor en esta instancia definitoria de sentencia de juicio, que resuelve la culpabilidad o la inocencia. Mientras la opinión pública puede moverse en el terreno de las conjeturas, este tribunal está obligado a decidir sobre la base exclusiva y excluyente de las pruebas producidas con inmediación y sometidas a contradicción dentro de lo ocurrido en el juicio. Por otra parte, el tribunal no puede suplir. Nuestra decisión es el resultado de la deliberación que hemos venido realizando a resultas del análisis integral, exhaustivo y minucioso de todas las pruebas rendidas a lo largo de estos 21 años de proceso. Como resultado de ello, concluimos que el delito de desaparición forzada no ha sido probado. Les voy a pedir absoluto silencio. Este delito requiere probar dos elementos concatenados. Primero, la privación ilegal de la libertad y segundo, la falta de información o negativa a reconocer dicha acción, actuando en todo momento con autorización o aquiescencia del Estado. En este punto, existen diferencias entre la Fiscalía y las querellas, las que serán profundizadas en los fundamentos escritos. Ambas admiten que en la mañana del martes 28 de septiembre de 2004, entre las 10 y 11 horas, Graciela Dobladez y Rodolfo Torres conversaron con Raúl Telechea en la vereda del Banco San Juan de Avenida Libertador y Mendoza. La acusación sostiene que, en ese momento, Telechea ya se encontraba privado de su libertad. Esta afirmación no tiene sustento. También sugiere que el captor se trataría de Flores y sería la persona que se encontraba dentro del banco, a quien Telechea habría estado esperando, según refirieron los nombrados. Esto tampoco tiene sustento probatorio. No se puede advertir de qué manera podría el supuesto captor, ubicado en el interior del banco, tener privada de la libertad a una persona, tener privada de la libertad ambulatoria a una persona que se encuentra fuera de él, parado en un ámbito público, en la vereda. Definitivamente no es razonable. Tal vez por eso ni siquiera lo afirmaron. Tampoco explicaron por qué o con qué base, en qué prueba avalan su acusación. Solo formularon conjeturas basadas en aspectos relativos a su persona y actividades, pero no porque se haya acreditado con la suficiencia probatoria necesaria su vinculación con la privación de la libertad que le atribuyen. Esto en derecho penal se llama derecho penal de autor y está prohibido por nuestra Constitución. En este punto queremos resaltar que al menos 5 testigos que conocían a Telechea, que no tenían vinculación con los imputados, que no tenían vinculación entre ellos, que interactuaron con él o lo vieron, ninguno de ellos advirtió signos de restricción física o ambulatoria. Destacamos que todos estos testimonios acudieron espontáneamente, primero a la familia,
y luego a la policía o al juzgado. Era intención de colaborar en la búsqueda de Raúl Telechea, lejos de estar movido por el interés en el cobro de la recompensa, que por cierto surgió mucho después de sus declaraciones y sobre la cual no consta trámite alguno que evidencie que alguno de ellos la reclamara. Estos testimonios no fueron valorados de manera integral por la acusación. Prácticamente fueron soslayados como si no tuvieran relevancia. Por otro lado, a diferencia de lo que sostiene la Fiscalía y la querella, el tribunal tiene la convicción de que la reunión del día 27 de septiembre por la noche en la Mutual existió y se dio entre Raúl Telechea, Miguel del Castillo, Eduardo Oro y Luis Alonso. Es decir, que Raúl se reunió esa noche con Miguel del Castillo, Eduardo Oro y Luis Alonso en la sede de la Mutual. Esa reunión, cuya realización vino a poner en duda por parte de la querella y fiscalía durante el debate, fue un encuentro breve. Y luego Raúl se dirigió a la casa de Natalio Beica. Para afirmar este hecho negado por la acusación, hemos tenido en cuenta los testimonios de Raúl Quirós, Benito Ávila, Miguel Benavides, Ernesto Videla, Natalio Beica, Jorge Chica y Benito Nirbardo Carrizo. Los informes de la Federación Ciclista. Y también analizado ello con el recorrido que habría realizado Telechea, reconstruido con sus respectivos tiempos, como surge de la pericia efectuada por personal de Gendarmería Nacional. Todo ello ha sido valorado, a la vez considerando en conjunto los descargos de los imputados Oro, Alonso y del Castillo. De todo lo reseñado, ahora en este momento muy sucintamente, concluimos que es contrario a los principios de la lógica y de la experiencia presumir que los imputados Oro, del Castillo y Alonso, es decir, afirmaran que se reunieron con Telechea, que en vez de alejarlos del hecho, los acerca convirtiéndolos en principales sospechosos. Nunca explicaron en qué consistió la coartada, nunca dijeron para demostrar qué cosa Oro, Alonso y del Castillo podrían necesitar afirmar que esa noche se reunieron con Telechea. En los fundamentos escritos desarrollaremos minuciosamente esta cuestión y se expondrá la valoración de cada uno de los testimonios propuestos por las partes las que fueron objeto del contradictorio. Arribado a este tramo de anticipo de los fundamentos del decisorio, tenemos que referirnos necesariamente a una cuestión relevante que no puede omitirse, aún sabiendo que se trata de una cuestión de especial sensibilidad. En el ámbito del derecho penal, un delito puede configurarse con independencia de la última razón que impulsó la acción. Sin embargo, la determinación del móvil, entendido como el motivo o impulso que lleva al autor a realizar una conducta delictiva, puede adquirir una relevancia decisiva en distintos planos del análisis penal. Y a la vez, el análisis de ese móvil puede resultar un elemento de refuerzo probatorio, porque puede dotar de coherencia y verosimilitud a la hipótesis acusatoria. Un móvil identificado y acreditado refuerza la lógica de la imputación. Puede explicar por qué se seleccionó una víctima, por qué se actuó de determinado modo o por qué se intentó ocultar el hecho. Pues bien, según se sigue de la hipótesis de la acusación en este juicio, los directivos de la Mutual idearon una estrategia destinada a instalar a Telechea como prófugo, procurando así desviar el curso de las investigaciones y garantizar su impunidad. Indudablemente, esto último, las irregularidades en el manejo de los recursos de la Mutual que claramente describió el juez Lanciani al resolver la situación procesal de aquellos y otros miembros de la institución. Y aquí es donde cabe advertir que no existe móvil razonable que pueda explicar la desaparición de Telechea como un objetivo buscado o necesitado por los acusadores para deslindar sus propias responsabilidades. Porque lo cierto es que la prueba arrimada a la denominada causa económica,
Más allá de la imposibilidad de poder afirmarlo, este tribunal asertivamente en tanto Telechea no pudo ejercer su derecho de defensa en el proceso referido, lo cierto es que es a través de la pericia realizada por la perita oficial Ginestar surgen elementos y conclusiones basados en prueba documental que generan graves sospechas de que Raúl Telechea pudo haber cometido delitos en perjuicio de la Mutual. En definitiva, ni la querella han acreditado con el grado de certeza que se requiere el momento en el que se produjo la desaparición, la captación, la privación de la libertad de Raúl Telechea. Esto es, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de este primer tramo del delito. Cabe destacar en esta instancia que la única versión sobre este punto la instaló Sebastián Cortés Páez. Fue quien dijo que Telechea había sido secuestrado unos días en Pocito y luego fue trasladado a un departamento del barrio San Martín, donde estuvo a su cuidado. Y luego de unos días que había fallecido por falta de insulina. Y luego enterrado en el dique de Uyum. Por otro lado, se vinculó al supuesto arrepentido Cortés Páez con Moyano por un encuentro que había tenido este último con su madre. De esta manera, se generó una línea de argumentación con la que sostuvieron el procesamiento y el requerimiento de elevación a juicio, pero durante la instancia de debate no se produjo prueba idónea para probar, razón por la que estimamos no fue acusado Cortés Páez ni por el fiscal ni por la querella. Estamos en un estadio procesal que requiere la máxima exigencia de fuerza probatoria, como se dijo, un estándar de certeza que va más allá de toda duda razonable, y la acusación no ha conseguido superar ese estándar. Los pensamientos, prejuicios o sesgos no son prueba. Tampoco se encuentra acreditada la aquiescencia o el apoyo del Estado en la desaparición. En la segunda etapa delictiva, cuya probatura requiere del delito indilgado, la acusación ubica a León, González y Ahumada en la escena de la desaparición, ocurrida en el 2004, 13 años después, aseverando que los nombrados intervinieron en el desvío de la investigación, ocultamiento recorrida por Raúl Telechea y de elementos que comprometían a los directivos de la Mutual. A ellos se sumaron Moyano del Castillo, Oro y Alonso, quienes, siempre estando al relato de los acusadores, con el apoyo de la policía y la omisión judicial, construyeron la figura del prófugo, atribuyéndole una maniobra ilegal en el sistema informático de la Mutual, y desviaron la investigación con la denuncia que radicaron contra Raúl Telechea el jueves 30 de septiembre de 2004. A Flores, por su lado, luego de ubicarlo en la primera etapa como coautor de la privación de libertad, en esta segunda, se lo acusa de llevar a cabo tareas de encubrimiento, presionando y amenazando testigos. En definitiva, sin perjuicio de lo reseñado respecto del primer tramo, en este segundo tramo, requerido para la configuración del delito de desaparición forzada, la acusación sostuvo una narrativa generalizada, adjetivada, sin indicar una conducta que implique su participación. Respecto de Mario Roberto León, la querella lo señala como el primer funcionario policial que intervino tras la desaparición, erigiéndolo en la pieza inicial del encubrimiento institucional. Sostuvo que desarrolló un papel activo en los días miércoles 29 de septiembre, recibiendo la denuncia de Gonzalo Telechea por la desaparición de su padre, y el jueves 30 de septiembre, cuando en la tarde se apersonó en la sede de la Mutual, y que fue su presencia, la de León, la que precipitó a los directivos de la Mutual a presentar la denuncia contra Telechea por defraudación y adulteración de documentos. La evidencia revela que, en realidad, León intervino en la recepción de la denuncia de Gonzalo Telechea, que se tomó el día 29 de septiembre, con la previa intermediación del ministro Rosales, a pedido de Raúl Trujillo, y su participación formal en la búsqueda de paradero a cargo del juez de la provincia, el doctor Jacinto Gil, se prolongó durante 5 meses.
Raúl Trujillo también explicó el motivo de la presencia de León en la reunión del jueves 30 en la Mutual, toda vez que fue convocado por Mariana Telechea y eso es lo que justifica su presencia en la Mutual. De hecho, por entonces, el concepto que se brinda respecto de la actuación de León por parte de los miembros de la familia era satisfactorio e incluso declarado por Gonzalo Telechea ya por octubre de 2004. ¿Pueden poner, por favor, en silencio los celulares? Si no, les pido, por favor, que salgan de la sala. Hay un celular que está con un audio prendido, no sé cuál será. Por favor. Voy a retomar el párrafo. De hecho, por entonces, el concepto que se brinda respecto de la actuación de León por parte de los miembros de la familia era satisfactorio e incluso por Gonzalo Telechea, allá por octubre de 2004, que León estaba permanentemente en contacto y que no descartaba nada. En definitiva, no se ha expresado ni probado cómo fue o de qué manera León desvió la investigación, cometió errores de una magnitud suficiente para inducir error al juez Gil o sembró pistas falsas con intención de entorpecer la investigación. Es decir, la acusación no ha probado la idoneidad de la conducta que le atribuye a León para desviar, obstaculizar u ocultar la investigación. También se ha señalado a León como el responsable de retener las pericias fotográficas y planimétricas del procedimiento del 15 de noviembre de 2004. Pero no se entiende cuál sería la relevancia de esa prueba, teniendo en cuenta que se refiere a la hipótesis que se inició a partir de los dichos de Cortés Páez y que finalmente fue abandonada por falta de acusación. Se le endilga a Francisco González haber incumplido medidas y la demora en la entrega de informes requeridos. Entienden que su conducta omisiva consolidó la falta de información sobre el paradero de la víctima y con ello configuró la aquiescencia del Estado. Respecto de las llamadas que supuestamente Luis Moyano habría hecho a González, lo cierto es que la acusación no pudo acreditar que hubiera existido una comunicación concreta entre ambos. Con respecto a la demora en la conformación de la comisión especial, surge del expediente que, más allá de su formal constitución, León, sus colaboradores y todo el Departamento de Seguridad Personal estuvieron abocados a la búsqueda de paradero desde la recepción de la denuncia a Gonzalo Telechea bajo las órdenes del juez Gil, lo que fue reconocido incluso por el magistrado en el debate. La demora en dictar el acto administrativo resolutivo de su constitución no impidió la continuidad de la investigación o difirió a la espera de ese acto administrativo. Al momento de fundar la presente se detallarán todas las medidas que se llevaron a cabo al margen de la resolución que dispusiera la creación de una comisión especial de búsqueda. Declaró el juez Jacinto Gil que la policía le mostraba interés en resolver este caso. Nunca advirtió que se le ocultaran pruebas. Manifestó que estaba conforme con la actuación de la policía, porque si no lo hubiera estado, lo hubiera hecho saber, hubiera pedido el cambio de personal. En definitiva, la imputación de González está sustentada en el rol funcional que ejercía al momento de los hechos, no en una conducta concreta de apoyo a los directivos de la Mutual. Respecto de la intervención de Luis Moyano, Miguel Ángel del Castillo, Eduardo Oro y Luis Alonso en esta segunda etapa, construyendo sobre Telechea la figura del prófugo al denunciarlo por una maniobra informática, ha quedado. El jueves 30 de septiembre de 2004, del Castillo presentó la denuncia contra Raúl Telechea siguiendo las recomendaciones del abogado asesor de la Mutual Ernesto Videla, quien declaró que el día miércoles 29 de septiembre se encontró con el abogado Rodolfo Valles y este, sabiendo que él era abogado de la Mutual, le comentó que se había enterado de la desaparición de Raúl Telechea, vinculándola a la mafia de la Mutual. Todo ello por comentario de Daniela Lebeque, hija de Natalia Obeica, ante lo cual les aconsejó hacer la denuncia de todo lo que le habían contado la semana anterior. O así, como el jueves 30 de septiembre acompañó a la Central de Policía del Castillo para hacer la denuncia por defraudación y adulteración de documentos.
Cabe destacar que Rodolfo Valles no declaró en este debate, en ningún momento fue ofrecido como testigo, pero entendemos que ese comentario que hizo sobre la desaparición y mafia de la Mutual fue en realidad el de denuncia contra Telechea y no la presencia de León en la Mutual como sostuvo la acusación. Tampoco explicó la acusación de qué manera contribuyeron los imputados para que se instale en los medios la versión de Telechea como prófugo. Lo cierto es que fue el juez Zavalla Pringles quien lo declaró prófugo en fecha 12 de octubre de 2004, ya que estaba a cargo de la investigación por la denuncia de defraudación y adulteración de documentos. La acusación introdujo a Alberto Flores en la segunda etapa, afirmando que su rol abarcó la tarea de amedrentar o silenciar a los testigos de la Mutual, demostrando con ello su propósito de entorpecer y desviar la investigación del paradero de Telechea. Para ello, citó una conversación entre Alberto Flores y Teresa Ogaz, la que se reprodujo en este debate, que hace alusión a que fue convocado a la Mutual para ponerse de acuerdo sobre las declaraciones de los testigos, para que no vayan a meter la pata. Sobre esta conversación en particular, playaremos en los fundamentos, pero adelantamos que la acusación no identificó sobre qué testigos ejerció conductas de apriete o amedrentamiento. Esta conducta descripta en forma tan abierta y generalizada no puede ser tomada como prueba de cargo. Respecto a la señora Aurora Isabel Ahumada, a quien finalmente se le endilgó una participación secundaria. Este tribunal tuvo que hacer un esfuerzo para entender la conducta delictiva que se le atribuye. Así vemos que se le acusa de ocultar órdenes de compra irregularmente procesadas y presentarlas ante la justicia provincial en noviembre de 2005 en la causa económica que tramitó en ese fuero local. Este tema fue tratado y resuelto por el juez Lanciani, expidiendo sentencia firme con carácter de cosa juzgada. En una causa no fue ni denunciada ni imputada por quienes promovieron ese proceso, por lo que este cargo es ajeno a este objeto procesal. También la acusaron por tener vínculos familiares con altos mandos de la policía. Que la imputada tenga parientes policías no configura delito alguno. Nos encontramos ante un cargo sostenido en el derecho penal de autor que nuestra Constitución prohíbe. Respecto de la acusación por haber declarado el 23 de agosto de 2005 que su hija había visto a Telechea en diciembre de 2004 y atribuirle con ello la realización de un aporte fundamental para desviar la investigación, se advierte que la acusación no probó de qué forma desvió la investigación. De hecho, su hija ratificó en juicio haberlo visto y no fue la única testigo que dijo haberlo visto luego del 28 de septiembre. La acusación nada dijo en ese momento. También se la acusó por sostener la existencia del 7 de septiembre en la Mutual. En cuanto a sus dichos, afirmando la existencia de esa reunión, ello por sí mismo no acredita la creación de una coartada de su parte. No fue la única que sostuvo que esa reunión existió. Otros la afirmaron y no fueron imputados. No queda probado cómo estas conductas lo ubican como una colaboradora o cómplice del delito de desaparición forzada de persona. La falta de conducta típica y la falta de intención dolosa no permiten calificar su intervención como partícipe secundaria de este delito. Tampoco podemos dejar de reparar que Ahumada ha sido cuestionada por sus dichos prestados como testigo bajo juramento, en clara violación a la garantía constitucional que prohíbe la autoincriminación. Hasta acá, y como dijimos al inicio, hemos hecho un breve anticipo de los fundamentos de la sentencia. Pero conscientes de la sensibilidad y trascendencia del tema, entendemos que es necesario incluir en este momento una especial mención a la desaparición de Raúl Telechea. La falta de contacto alguno durante todos estos años entre Raúl Telechea con su familia, con sus afectos, principalmente con sus hijos y otras personas
de su entorno nos permiten afirmar sin lugar a dudas su desaparición. La búsqueda de una persona desaparecida debe continuar hasta que se determine con certeza su suerte o paradero, hasta que dicha persona se encuentre nuevamente bajo la protección de la ley o, si resulta estar fallecida, haya sido plenamente identificada. Recae sobre nuestro Estado la obligación de buscar a Raúl Telechea. Tal búsqueda debe ser realizada en forma permanente y bajo la presunción de vida, mediante una estrategia integral, teniendo en cuenta todas las hipótesis razonables sobre la desaparición, sin descartar ninguna, salvo que resulte insostenible, de acuerdo con criterios objetivos y contrastables. Para ello, y siguiendo los principios rectores para la búsqueda efectiva de personas desaparecidas, aprobados por disposición general del 8 de mayo de 2019 de la ONU, corresponde implementar acciones centralizadas, coordinadas, efectivas, con todas las entidades encargadas de búsqueda de personas, tales como CIFEBU, Protex, Programa Buscar, entre otras. En virtud de todo lo expuesto, este tribunal, por unanimidad, dicta la siguiente sentencia. Voy a leer la parte resolutiva. En la ciudad de San Juan, a 20 de octubre del 2025, siendo las 12:30 horas, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la provincia de San Juan, integrado por las juezas de Cámara, Eliana Beatriz Rata Rivas, Gretel Diamante y María Carolina Pereira, bajo la presidencia de la primera de las nombradas, conforme a lo dispuesto por los artículos 396 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación, en autos FMZ 55.017.816 del 2011, caratulados Moyanos Luis Héctor y otros, sobre desaparición forzada de personas, artículo 142 ter, querellante Mariana Telechea y otros, incoados contra Luis Héctor Moyano, Miguel Alejandro del Castillo, Eduardo Rubén Oro, Luis Ángel Alonso, Juan Marcelo Cachi, Alberto Vicente Flores, Sebastián Cortés Páez, Miguel Francisco González, Roberto Mario León y Aurora Isabel Ahumada, cuyas identidades y circunstancias personales son conocidas por las partes en forma definitiva, falla. No hacer lugar a los planteos de nulidades formulados por las defensas en el desarrollo del presente debate oral. 2. Absolver a Juan Marcelo Cachi y Sebastián Cortés Páez por falta de acusación respecto del delito de desaparición forzada de personas, artículo 142 ter del Código Penal. Tercero, absolver a Luis Héctor Moyano, Miguel del Castillo, Luis Ángel Alonso, Eduardo Rubén Oro, Miguel Francisco González, Roberto Mario León y Alberto Vicente Flores del delito de desaparición forzada de persona, por el que fueron requeridos y acusados como coautores funcionales, artículos 142 ter y 45 del Código Penal. Cuarto, absolver a Aurora Isabel Ahumada del delito de desaparición forzada de persona por el que fuera acusada en grado de partícipe secundaria, artículos 142 ter y 46 del Código Penal. Quinto, instar al Ministerio a continuar la búsqueda de Raúl Telechea hasta que se determine con certeza su suerte o paradero, hasta que dicha persona se encuentre nuevamente bajo la protección de la ley o, si resulta estar fallecida, haya sido plenamente identificada. La búsqueda deberá ejecutarse mediante una estrategia integral, teniendo en cuenta todas las hipótesis razonables sobre la desaparición, sin descartar ninguna, salvo que resulte insostenible de acuerdo con criterios objetivos y contrastables. Sexto, imponer las costas por su orden. Séptimo, diferir la regulación de honorarios previa acreditación de su situación tributaria. Octavo, fijar audiencia para el 40º día hábil subsiguiente a las 12 horas a fin de dar lectura a los fundamentos de este veredicto. Por secretaría será protocolizado, quedan todos notificados y damos por concluido todo este juicio. Buenas tardes, señoras juezas. Muchas gracias.